Shalom Aleichem, paz y bendiciones del Eterno, en nombre de nuestro Abacados, Yahweh Sabaoth, de su majestad, nuestro Rey, Yahshua Hamashiach. Te doy la más cordial bienvenida al canal de Yahweh y del pueblo Kadosh, Israel del Sur. Soy David Ben Abraham y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, un nuevo tema. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, una pregunta. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esta pregunta me la hizo una hermana el día de hoy. He querido responderle para toda la comunidad, para el público en general. Lo primero es revisar las expresiones que usamos. Las expresiones que usamos para referirnos a este tema. El tema de la gran tribulación de la iglesia. Si la pregunta se la hicieran a algún pastor, inmediatamente respondería con un no, no pasará por la gran tribulación, o sí pasará, y daría unas cuantas citas bíblicas, cada uno de ellos, para probar de acuerdo a la línea doctrinal de la iglesia a la que pertenece o denominación. En mi caso es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no sigo ninguna línea doctrinal de ninguna iglesia ni de ninguna denominación. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a tratar el tema examinando el significado de estas expresiones. Primeramente, la iglesia. La gente por lo general usan la palabra la iglesia y todos creen ser miembros de la iglesia, todos. La iglesia. Esta palabra, la iglesia, ha de ser estudiada con imparcialidad, partiendo primeramente del anunciativo la. El anunciativo la, que es singular. La iglesia. Ahora, el anunciativo la singulariza, lo que quiere decir que es una sola iglesia. Cuando se dice la, no hay otra por fuera, no hay ninguna. Ahora, cuando se dice una iglesia, es diferente, podemos pensar en la existencia de otras iglesias, pero cuando se utiliza la, no. La es singular, única e indivisible. Ahora, hoy día, en este momento histórico que estamos viviendo, ¿se puede hablar de la existencia de una sola iglesia? ¿O por el contrario de miles de iglesias, o pudiéramos decir decenas de miles, centenares de miles, quizás hasta de millones de iglesias? Lo que tenemos hoy día es un sinnúmero cada día más creciente de iglesias, cada una con su verdad particular con relación a las otras. Este fenómeno surgió a partir de la Reforma Protestante. En el siglo I, en los inicios del tiempo apostólico, sí, ahí se podía hablar de la iglesia, porque no existían otras, sino una sola, la iglesia de Jerusalén, fundada por Yahshua Nazareno por medio de sus apóstoles. La singularidad de esta iglesia estaba en su unidad interna, la expresión de un corazón y un alma que usa Lucas para describir la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 32. Esta palabra describe la unidad y singularidad como un alma colectiva, como un corazón. Dice, con un corazón define una sola mentalidad, o sea, una sola manera de pensar, una sola manera de creer. Recuerde que en la Biblia se usa la palabra corazón para referirse a la mente,
por lo cual se dice también del corazón surgen o salen los malos pensamientos. Entonces, cuando dice de un corazón, está diciendo de una sola mente, o sea, de una sola manera de pensar. Bien. Ahora, ¿en qué consistía esa unidad de la primera iglesia? Eran miles y todos tenían en común una sola cosa, aparte de los bienes terrenales, por supuesto, y era que todos eran celosos por la ley. Hechos capítulo 21, verso 20. Eran una comunidad que tenía la ley como regla de conducta social, cultural, ¿no? Individual y colectiva, pública y privada. En esta iglesia, ahí no se podía hablar de católicos, no eran evangélicos, no eran protestantes, no eran presbiterianos, no eran bautistas, no eran trinitarios. Ahora, eran monoteístas que según la ley declaraban la fidelidad al Dios único, repitiendo el Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, 3 veces al día de acuerdo a la ley. Recuerde que eran celosos por la ley. Ok. La palabra iglesia, en este contexto, la palabra iglesia es una palabra griega. La palabra no se refiere a un grupo de personas que se reúnen en un lugar para participar en un rito, en un culto, y luego listo, cada quien vive su vida de acuerdo como la quiere vivir. No, la palabra iglesia en este contexto viene siendo más bien una organización gubernamental, o sea, una organización de gobierno comunal. La comuna ahora es la base organizativa de un pueblo que se organiza en sus bases sobre el modelo de comunas teocráticas, de gobierno teocrático. La palabra fue tomada de Grecia. El pueblo griego o la nación griega estaba organizada en sus bases en eclesías que eran comunas, gobiernos parlamentarios. En el caso de la primera iglesia judía, estamos hablando de modelo teocrático, comuna teocrática, de gobierno teocrático. Bien, lo mismo Roma también estuvo organizada de esa forma. En la iglesia del primer siglo, la iglesia judía, se usó fue la palabra Kehilá, que también es organización comunal, de gobierno comunal. Un grupo de personas que se asocian para vivir bajo un modelo. En este caso el modelo es modelo bíblico. Hoy no hay una iglesia en el sentido original de la palabra. Lo que hay son denominaciones eclesiásticas diferenciadas, cada una por su doctrina con relación a la otra. Así podemos hablar de las iglesias pentecostales, de las iglesias bautistas, de las iglesias adventistas, etc. Pero no de la iglesia. Ya aclarado este asunto, entonces tenemos que pensar una cosa. La palabra tribulación. Vamos a tratar con esta palabra. La palabra tribulación que se menciona en la Biblia cristiana tiene su cumplimiento en el tiempo, en un contexto de tiempo donde solo existe una iglesia y por lo tanto se puede hablar de la iglesia. La tribulación es para la iglesia, no para las iglesias. Tenemos que tener claro eso. Este contexto contemporáneo no es un contexto donde hay una sola iglesia, donde se pueda hablar de la iglesia.
Tenemos que aclarar también las causas de la tribulación. ¿Cuáles son las causas de la tribulación según la Biblia? Vamos a analizar ese contexto. La tribulación se origina cuando, por ejemplo, estudiamos la iglesia primitiva. Estudiamos la iglesia primitiva, nos conseguimos con una iglesia que es insurgente. Y por tal motivo es perseguida, encarcelada, llevado a juicio por sedición contra el imperio. Todos los juicios, hay las actas de los mártires. Y siempre la causa del delito fue rebelión, sedición. ¿Y por qué sedición? Porque la iglesia primitiva conformaba una sociedad aparte de la romana. Mire, una sociedad aparte de la romana no se conformaba al modelo romano, por eso la persecución y el martirio, por su autoexclusión. Y ella se excluía para vivir el modelo teocrático, del reino, huyendo del modelo pagano, del modelo de Roma. En el caso de las denominaciones eclesiásticas es lo contrario, porque ellas no se excluyen, sino que son parte integral del modelo de sociedad pagana, del modelo de cultura pagana. Entonces no es lo mismo. No es la misma, no son la misma iglesia. Aquella es la iglesia y estas son las iglesias acomodadas al sistema. Aquella es la iglesia rebelde, insurgente contra el modelo, contra el sistema. Entonces nos preguntaríamos una cosa: si hoy hubiera una tribulación en contra de la iglesia, ¿cuál sería de tantas esa iglesia que sería perseguida, que sería atribulada? ¿Cuál de todas? La adventista, la pentecostal, la bautista, la presbiteriana, cada una de ellas con su doctrina diferente. Bien, entonces concluimos que no es lo mismo. Las iglesias de este siglo todas están bajo Satanás. Él no va a perseguirse a sí mismo. Piensa en ello. Él no va a perseguir lo que es de él. Cuando surja una generación que imite la primera iglesia y se excluya del modelo mundano para vivir el modelo del reino, ese día habrá tribulación. Pero ese día tendría que ser contra una iglesia de un corazón y un alma. De un corazón y un alma. Toda persona que milita en las denominaciones eclesiásticas están apoyando una división, una parcialidad. Por lo tanto, esa persona está actuando en contra de la unidad del pueblo de Yahweh, que es la voluntad de nuestro Abacados. Entonces, con estas breves palabras, en términos generales, estoy claramente diciendo, aclarando, que contra estas iglesias que tenemos hoy día no hay tribulación. No hay ni persecución ni tribulación, y no habrá tribulación para esa iglesia de parte de Satanás nunca. Pero sí de parte de Yahweh. De parte de Yahweh sí. La única forma que Satanás la pueda perseguir es que se excluyan para vivir el modelo del reino. Y en ese sentido, Israel del Sur somos el pueblo de Yahweh, que nos excluimos del mundo para vivir el modelo Kadosh, el modelo del reino, como lo venimos mostrando en líneas generales en nuestra Constitución, que puedes solicitar completamente gratis a nuestro número de WhatsApp
más 58 04 24 255 7182, y de paso te regalamos también la Biblia Kadosh, la Biblia hebrea en español. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por seguirnos, por suscribirte. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem.